Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 20 de febrero de 2020. Calendario económico continúa relativamente liviano esta semana en términos de publicaciones. El día de ayer, en horas de la mañana, tuvimos los indicadores de confianza del consumidor en Colombia. Hubo una mejora. Con respecto a la Reserva Federal, las publicaciones de las minutas, interesante, confirmaron obviamente la lectura optimista sobre la dinámica económica y hablaron de algo que se llama simetría en el objetivo inflacionario, algo que está siendo incorporado hasta ahora dentro de las declaraciones de diferentes miembros de la Reserva Federal. Esto, tema de la simetría, fue ampliamente discutida, pues como se había venido incumpliendo los objetivos del 2%, en algunos miembros de la Fed, entre ellos Neil Kashkari, hablaba que también se podría ser permisivo en caso de que la inflación subiera más allá de ese nivel, es decir, podría sobrereaccionar sin implicar que la Reserva Federal tenga que actuar. Pues bien, este tema de la simetría dice que no es así, que esa es una posición minoritaria y que obviamente si ellos ven que la inflación supera el 2% de manera sostenida tendrían que reaccionar. Por supuesto, en este momento no se está pensando en que la Fed vaya a incrementar la tasa, simplemente son avisos de largo plazo de lo que estaría pensando la entidad en un futuro. Con respecto a otros elementos que el mercado estaba esperando, no hubo grandes sorpresas. Dice que durante el segundo trimestre de este año se va a estar desmontando la compra de T-bills, de tesoros de corto plazo, una vez pues ya estén un poco más tranquilos con respecto a la situación de liquidez de corto plazo. El día de hoy se van a conocer cifras en Alemania, confianza del consumidor, no van a la misma velocidad de la confianza de los empresarios que antes del tema del coronavirus estaba reaccionando, la del consumidor está muy estancada, 9.8 unidades. Inflación en Francia sin mayor impacto, incrementándose de niveles del 1.3 al 1.5 en la última medición. Y finalmente, luego un par de días, se dieron a conocer las cifras de desembolsos crediticios en China, la cual aumentó 3.3 billones de yuanes durante el mes de enero de este año. Es un mes atípico donde siempre pues hay una irrigación fuerte de liquidez. Interesante desde el punto de vista del crecimiento del M2 o la oferta monetaria ampliada de solamente 8.4%. De alguna manera ellos han venido piloteando esta parte de la liquidez en la economía. Hoy hay anuncios nuevos de recortes de tasas de interés que ayudó al mercado accionario en Shanghai. En el Reino Unido se van a conocer una buena reacción de las ventas minoristas en el mes de enero. Hay que esperar un poco más para confirmar la recuperación. Recuerden que la economía británica cerró muy débil durante el año 2019. Y en lo que queda de la jornada, medición quincenal de inflación en Brasil, poco interés en esto, 4.21%, muy cerca de lo esperado por el mercado. Subsidios al desempleo en los Estados Unidos, que sigue muy cerca de los mínimos históricos. Indicadores líderes que en los Estados Unidos nos está mostrando una eventual desaceleración. Nosotros insistimos que durante este año podemos tener periodos de crecimiento del 1 al 1.5%. El equipo de economistas de la presidencia en los Estados Unidos afirma que no van a alcanzar sus objetivos de 3%, pero que sí van a estar muy cerca del 2.3, 2.4%. El mercado es menos optimista como es usual frente a las métricas que tiene o a las metas que tiene el gobierno. Recuerden que como el día lunes fue feriado en los Estados Unidos, Día de los Presidentes, se retrasa la publicación de inventarios de petróleo un día. Normalmente son los miércoles, hoy es jueves, es decir, hoy vamos a tener esa publicación, normalmente 10:30 de la mañana, hoy 30 minutos después, 11 de la mañana, cifras del Departamento de Energía sobre inventarios de petróleo. Ayer salieron las cifras del API, las cuales compartiremos en la sección de materias primas. Y para cerrar la jornada tendremos publicaciones de títulos indexados en la inflación en los Estados Unidos, declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal, inflación en Japón, entre las más destacadas. ¿Cómo viene el mercado accionario el día de hoy? Bueno, lo recibe de ayer de nuevos máximos históricos, tanto en el Standard & Poor's como en los índices europeos. Hoy, corrección moderada, 0.4% cae el Eurostock 600 y 0.2% los futuros del Standard & Poor's. No es para preocuparse. Desde el punto de vista de la dinámica
o de cómo viene la transmisión del coronavirus en China se desaceleró nuevamente de manera importante. Sin embargo, algunos ponen dudas sobre estas cifras oficiales. Entonces, si bien es cierto por el lado de China las cosas son positivas, en Corea del Sur una congregación religiosa está, digamos, infectada de manera masiva por este coronavirus. El número de casos en Corea del Sur brincó en 104 de manera repentina. Ya se registró el primer muerto. Una empresa de Corea del Sur que hace microchips le pidió a 800 empleados que estén en la casa, pues uno de esos empleados tuvo contacto con un infectado y digamos una ciudad que es la ciudad donde está esta comunidad religiosa, también por parte de su alcalde le pidió a los 2.5 millones de ciudadanos que se mantuvieran en sus hogares. Así que esto que ya se implementó en China como medidas restrictivas de movilidad se está haciendo ya en una ciudad en Corea del Sur y una empresa también de Corea del Sur está aplicando este mismo tipo de recomendaciones. Así que las noticias en el mundo son el día de hoy divergentes. Por un lado, hablan de la confianza por la reducción de los nuevos casos en China, pero por otro lado hablan de la transmisión a otros países. Desde el punto de vista de otros casos, en Japón se identificó, bueno, se registró 2 muertos ya en este crucero que estaba en cuarentena, son personas mayores de 80 años, que es lo que normalmente ocurre con este tipo de virus. Los más afectados son los de menores defensas, son niños y personas mayores, aunque pues también, como ustedes ya han escuchado, se han tenido casos en edades promedio de 30, 40 o 50 años. Con respecto a lo que están diciendo ya las compañías sobre cuándo esperan empezar a ver recuperación, Maersk, que es una de las principales firmas navieras en el mundo, confía que el tema de transmisión esté totalmente controlado en marzo de este año y espera rebote internacional a partir de abril. Recuerden que todo el tema de transporte es uno de los principales sectores afectados con todo este tema de los virus. Ya el día de ayer las noticias eran de las firmas de aeronáuticas chinas que estaban recibiendo ayuda del gobierno pues por problemas de liquidez, de problemas de caja ante las menores ventas. Y desde el lado corporativo, sobre todo en el tema financiero, dos noticias muy interesantes. Morgan Stanley anunció la adquisición de E-Trade. Recuerden lo que ocurrió hace unos 6 meses en los Estados Unidos con la guerra de tarifas entre todos estos brokers electrónicos que en muchos casos ya no les están cobrando a sus clientes por las operaciones en acciones ni ETF en los Estados Unidos. Y la segunda noticia tiene que ver con el cambio del presidente de UBS. La persona que está saliendo afrontó todo el tema de la crisis durante los últimos 9, 10 años y van a llevar al actual presidente de ING, cuya fortaleza es haber incrementado los ingresos de ING basado fundamentalmente en el impulso de lo que es la operación en línea de la entidad. Así que el mercado ha recibido de manera positiva ambos anuncios. Por el lado de E-Trade, la acción se está valorizando 2.5% o más ya en este momento, mientras que 21% ya estamos viendo en este momento, mientras que la competencia de E-Trade se ha visto afectada a lo que es Charles Schwab, Ameritrade, etcétera, etcétera, obviamente pues por la participación ahora de Morgan Stanley en este negocio. Desde el punto de vista de las monedas, estamos viendo hoy el dólar nuevo máximo frente a monedas reserva en el mundo. Este indicador de XY está llegando a las 100 unidades. Esto nos está mostrando la debilidad que está presentando el euro, el franco suizo, la libra esterlina durante estos últimos meses. Recuerden que el año pasado el mantra de los inversionistas y de los analistas era que el dólar se iba a debilitar durante este año 2020. Pues bien, solo fue comenzar 2 semanas después con el tema del coronavirus y aquí tenemos la reversión, tenemos máximos de negociación del dólar frente a monedas duras. Y hoy, a pesar de que, como veremos más adelante, el petróleo no está mal, las monedas de América Latina también están perdiendo algo de valor en el arranque, mientras que las monedas reserva están en mínimos frente al dólar desde el 2017, las monedas latinoamericanas estamos acercándonos al mínimo que registramos hace un par de meses frente al dólar. Lo único interesante desde este punto de vista tiene que ver como los avances de otros activos considerados refugio, no solo el oro, no solo el dólar, sino también el oro está alcanzando niveles no vistos desde hace 7 años, 1.617 la onza Troy. Y esto básicamente confirmando las expectativas que hablamos hace unos 3 o 4 meses de varias entidades como Citigroup, UBS, esperando
cotizaciones por encima de los 1.600 para este año y de los 1.700 para el próximo año por la irrigación de liquidez de los bancos centrales. Con respecto al tema del petróleo, y a pesar de que ayer los inventarios API aumentaron más de 4 millones de barriles, el petróleo está subiendo de valor. WTI se acerca a los 53,75. Brent está ya muy cerca a los 60, como vemos en esta gráfica, 59,44. Hoy tendremos la publicación de los inventarios API. Como mencionábamos ayer, la razón de la recuperación podría estar en una reactivación de la demanda de las refinerías chinas. Lo primero fue las refinerías independientes y ahora tenemos a las refinerías de las empresas del Estado chino incrementando las compras de crudo, pero digamos que técnicamente este rebote nos da algo de aire máximo hasta hacia niveles de los 60 dólares con 30 centavos para el caso del Brent. Así que este rebote que estamos registrando puede estar llegando por lo menos desde el lado técnico hacia un nivel importante de resistencia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y recuerden que en el caso del WTI, el nivel de referencia era los 50 dólares. Actualmente estamos en los 53, por lo que el rebote que vamos viendo puede llevarnos hacia niveles cercanos de los 54 dólares, es decir, tenemos unos niveles acotados de ganancia adicional, por lo cual pues es interesante el día de ayer nuestra recomendación de cerrar esa compra especulativa que teníamos en Ecopetrol, una compra que se lanzó ya hace un par de meses y que teníamos como objetivo los 3.400. Así que la salida se puede estar haciendo durante estos días, teniendo en cuenta que esa recomendación era de adquisición especulativa, no asociada obviamente al pago de dividendos ni nada de estas cosas que se van a venir para el mes de abril de este año. De todas maneras, el fundamental del mercado petrolero continúa siendo un poco difícil. Nos están diciendo cosas que ya sabemos. Morgan Stanley calcula que la demanda de crudo de China va a caer un 36% durante el primer trimestre de este año, algo que pues no es nuevo, pero sí es un recordatorio sobre lo que es el fundamental. Y en mercado de renta fija, pues hoy tenemos retroceso leve en acciones, fortalecimiento del dólar, estabilidad en materias primas, pero el mercado está haciendo algo de refugio hoy en activos en los Estados Unidos. Caen las tasas de los bonos soberanos cerca de 2 puntos básicos, tasas de tesoros a 10 años 1,54, tasas de bonos alemanes a 10 años menos 0,44. La cantidad de títulos con tasas de interés negativo está aumentando durante el último mes, obviamente relacionado con este tema del coronavirus. Aquí hay un indicador que nos comparte Barclays para hacerle un seguimiento luego de alcanzar niveles de casi de 17 trillones de títulos con tasa de interés negativo en el periodo agosto-septiembre del año pasado, cuando más se hablaba de recesión, cayó a niveles mínimos cercanos a los 11 trillones y eso fue al arranque de este año y con el coronavirus ya estamos en 13.3, 13.4 trillones de títulos con tasas de interés negativas. Como mencionábamos, el Banco Central de China está siendo muy activo. Además de esos 3.3 trillones de nuevos desembolsos crediticios en la economía durante el mes de enero, hubo unas decisiones durante el día de ayer sorpresivas. El banco redujo las tasas de créditos prime a un año en 10 puntos básicos y a 5 años en 5 puntos básicos y los analistas están descontando que va a haber un recorte en el encaje bancario cercano a los 150 puntos básicos. Así que esta liquidez adicional busca de alguna manera mitigar todos estos efectos de desaceleración por temas de coronavirus. Y finalmente el Fondo Monetario Internacional reculó, reconoció que la deuda argentina es insostenible, pero desde un punto de vista estratégico le votó, digamos, la responsabilidad ahora a los inversionistas que tienen los bonos argentinos, diciéndoles que tienen que de alguna manera contribuir a esta situación y los inversionistas privados obviamente le están diciendo al Fondo Monetario Internacional que antes de que ellos contribuyan, el fondo tiene que condonar parte de la deuda. Así que nuevamente un caso de condonación de deuda para otro país que lo más interesante, hacía muy poco había hecho emisión de títulos a 100 años y fueron ampliamente recibidos por los inversionistas. Así que a veces no hay que dejarse llevar por la situación de corto plazo y simplemente si hay un emisor que tiene una mala historia crediticia, pues hay que hacerle caso a esa historia crediticia. Punto. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, leves descensos en acciones, estabilidad en petróleo, en la recuperación, queda un pequeño margen adicional de subida y descensos en tasas de descuento de bonos soberanos. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Daniela con la información del mercado colombiano.
Gracias, Daniel. Tenemos noticias positivas por el lado del índice de confianza del consumidor, que registró un balance de menos 1,2%, lo que representó un aumento de 8,3 puntos porcentuales frente al mes anterior, que estaba en menos 9,5%, y fue muy por encima de lo esperado por el mercado, que esperaban menos 10%. El aumento en la confianza de los consumidores frente al mes pasado se dio principalmente un incremento en el índice de condiciones económicas, que aumentó 9,7 puntos básicos, y en menor medida un aumento en el índice de expectativas del consumidor, que aumentó 7,4 puntos básicos. En enero, el índice de confianza del consumidor aumentó en 4 de las 5 ciudades encuestadas frente al mes anterior, y la confianza de los consumidores aumentó en todos los estratos con respecto al mes pasado. Relativo al mes anterior, la disposición a comprar bienes durables y la disposición a comprar vivienda aumentaron 10,4 puntos básicos y 11,1 respectivamente. Por otra parte, tenemos noticias sobre el sector de petrolero, donde el viceministro de Minas, Diego Mesa, reveló que ya fue aprobado el acuerdo de traslado de inversiones, en el que hay 500 millones que se destinarán para la exploración de petróleo en el país, para ayudar a elevar la producción de hidrocarburos en Colombia. Se había conocido anteriormente que Ecopetrol tenía retenido 220 millones en contratos sobre proyectos exploratorios que no fueron exitosos. Además, el viceministro dijo que en los próximos días estaría listo el decreto de regulación de los pilotos de fracking en el país. Según el viceministro, con el desarrollo del fracking, el PIB del país puede aumentar hasta 10%, las reservas de crudo incrementarían entre 8 y 22 años, y las del gas podrían subir entre 30 y 50 años. De igual manera, se prevé que el fracking, el incremento de la producción sea de 450,000 barriles diarios de petróleo, que se generen 68,000 nuevos empleos y que la inversión extranjera directa en el país suba a un 40%. Después de estas declaraciones, Ecopetrol salió a decir que él ya está preparado para hacer los pilotos y que está esperando la regulación, y tiene listos 500 millones de dólares para llevar a cabo los pilotos de fracking en el país. Por el lado del mercado accionario, el Colcap mostró leves valorizaciones en línea con el comportamiento de los demás mercados en el mundo. Se negociaron cerca de 162,000 millones. La especie con el mayor volumen de negociación fue Ecopetrol, con 33,000 millones negociados. La más valorizada fue Occidente, con 5,26%, y la que registró mayores desvalorizaciones fue Preferencial Grupo Argos, con menos 3,33%. Para el día de hoy esperamos que el Colcap se mantenga sobre estos niveles, dado que el país asiático logre contener esta situación y estas medidas que está tomando mantengan la calma en los mercados. Por el lado de las recomendaciones, casi todas presentaron valorizaciones, a excepción de Preferencial Grupo Argos, que esta se puede estar viendo afectada porque la jornada anterior todas las especies del sector de construcción fueron afectadas gravemente. No puede ser por los datos de construcción que no fueron tan positivos. Y por otro lado, la acción de Ecopetrol pasó nuestro nivel de 3,400, por lo cual cambiamos nuestra recomendación de compra especulativa a neutral. El día de ayer en la tarde, Éxito publicó los resultados, donde damos lectura neutral sobre estos. La utilidad neta del grupo Éxito cerró el año en 57,000 millones de pesos, reflejando una caída de 192,000 millones. Esto representa una caída de 77% con respecto al cierre del 2018. Alcanzó ingresos operacionales por 15,29 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 6,3 frente al año 2018, donde los ingresos operacionales en Colombia crecieron 4,8% respecto al año anterior, y se registró el mejor desempeño de ventas de los últimos 3 años, con un incremento de 4% anual. Pero estas estuvieron impactadas por las variaciones en el impuesto y la contribución de las operaciones internacionales. Se registró una recuperación de la operación en Colombia trimestre a trimestre, apalancada en el desempeño de los formatos innovadores, el comercio electrónico, los domicilios y las aplicaciones digitales. Asimismo, en el segundo semestre se marcó una recuperación de resultados en Uruguay y Argentina en medio de un contexto macroeconómico y de consumo retador.
Además, la utilidad fue impactada por un incremento en gastos financieros de 41% con respecto al 2018, esto principalmente por una pérdida por tasa de cambio. Desde el punto de vista técnico, obtenemos la acción de TV, que presentó valorizaciones en la jornada anterior de 3.5%, esto impulsado porque medios locales conocieron que este año la compañía habría generado un flujo de caja positivo, así como ganancias netas por segundo año consecutivo tras 4 años de pérdidas. De acuerdo con el balance que se da a conocer de todo el 2019, la ETB generó utilidades por 122.000 millones, es decir, un aumento de 190% en comparación con los 42.000 millones reportados en 2018. Registró 1.5 billones en ingresos, 4% más frente a 2018, cuando fueron de 1.4, y la empresa se enfocó en la expansión de la cobertura y consecución de nuevos clientes de Internet mediante fibra óptica. Esto generó ganancias antes de impuestos en 2019 por 532.000 millones. Este sería el tercer año con márgenes superiores al 35%. En el caso de la generación de flujo de caja operacional, el año 2019 terminó con un saldo positivo de 222.000 millones. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de TV está citada para el próximo 25 de febrero, donde se decidirá la composición de la nueva junta directiva, donde se definirá el nuevo presidente de la empresa, que sería Sergio González Guzmán. Por otra parte, tenemos la acción de Ecopetrol, que tocó nuestro nivel de utilidad de 3.400 y cerró en máximos recientes. Impulsado esto por el buen comportamiento de los precios del crudo y las noticias positivas que hablábamos anteriormente con respecto a los proyectos de fracking en Colombia. Consideramos que dado que se mantenga este buen comportamiento sobre los precios del petróleo, la especie podría alcanzar el nivel de 3.600. Entre otras noticias de las empresas, tenemos que Canacol dio a conocer el informe de sus reservas convencionales de gas natural para el año 2019, donde se destaca que la compañía logró un reemplazo de reservas probadas de 224%. Además, la compañía señaló que las reservas totales aumentaron un 12% desde el 31 de diciembre del 2018, totalizando así en 624 millones de pies cúbicos a cierre de año, con un valor antes de impuestos de 2.1 billones de dólares, representado en un valor de las reservas de 15.47 dólares canadienses por acción. Y por último, EPM dio a conocer ayer que la Junta Directiva aprobó que la empresa presente la documentación para su participación en el proceso de subasta de las acciones de Caribe Mar, una de las dos compañías que surgirán de la separación de mercados de Electricaribe. Esta compañía representa el 12% de la participación del mercado energético nacional. Esto incrementaría la participación de EPM al 35% en el mercado de distribución y comercialización de energía en Colombia. Esto es todo por las noticias del mercado accionario. Los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Daniela. En el dólar, el día de ayer habíamos fijado ese rango de negociación de 3.400, 3.425 y esperábamos que se ubicara en la parte baja del rango, teniendo en cuenta la recuperación del precio del petróleo. Hacia ya casi el final de la jornada, hacia las 12 del día, se presentó la ruptura de los 3.400 con un movimiento fluido y terminó cerrando en los 3.386. Hoy, a pesar de que el petróleo está marcando un nuevo máximo, las monedas de América Latina estaban perdiendo valor frente al dólar. Como mencionábamos en la sección internacional, el dólar incluso estaba registrando máximos de negociación, no solo frente a monedas de América Latina, sino frente a monedas reserva en el mundo. Y esto mismo estamos viendo hoy en la apertura de mercado. Mantenemos entonces ese nivel de negociación, ese rango de negociación también que habíamos previsto para el día de ayer, 3.400 en la parte del soporte y 3.425 cercanos a ese nivel en la parte de la resistencia. Ayer se negociaron lo usual, 1.240 millones de dólares y esperamos mantener esos buenos niveles de liquidez en el mercado spot colombiano. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, en corto plazo títulos indexados a la IBR con opción de diversificación en tasa fija e IPC, y en títulos en mediano plazo, títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones,
Continuamos viendo valorizaciones, especialmente en los IBRs a 1 año y en los IPCs a 5 años. Los test VRs a 1 año continúan siendo la referencia más desvalorizada. En la jornada de ayer, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron cerrando en 4.95 y 5.6 respectivamente. La curva test tasa fija se desvalorizó en promedio 3.19 puntos básicos, al igual que la curva test VR que se desvalorizó 1.26 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 30.000 millones a través del sistema transaccional y 600.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20 y del 23. En la jornada de ayer, el Banco Serfinanza emitió 250.000 millones en bonos ordinarios, tasa fija a 5 años con una tasa de corte de 6.24 y tasa fija a 7 años con una tasa de 6.59. La emisión recibió demandas por 473.000 millones, una sobredemanda de 2.7 veces. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda colocó test VR por 212.000 millones, 98.000 millones en test del 27 a una tasa del 1.88, 64.000 millones en test del 33 a una tasa del 2.54 y 50.000 millones en test del 37 a una tasa de 2.57, una sobredemanda de 4.32 veces. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.